30 sillas. Esa fue toda la congregación en el funeral del príncipe Felipe en abril de 2021. Y una de ellas sostenía a una mujer que no era en absoluto una Windsor. La prensa tenía un nombre para ella, la amante del duque. Esto es lo que ese nombre oculta. Su propio esposo, el conde con el que se casó en 1979, no estaba en la capilla. Había enterrado a una hija de 5 años. Había pasado décadas siendo escrita por personas sin documentos, y los documentos estaban a punto de ser guardados durante 90 años. Y la historia comienza 8 semanas antes de su propia boda, con una bomba en un puerto irlandés. Mira esa lista de invitados de nuevo, porque fue publicada. Las restricciones por COVID habían reducido a los dolientes en la capilla de San Jorge a 30 personas, y cada asiento se convirtió en una declaración. La reina se sentó sola. Sus hijos estaban allí. Sus nietos, los parientes alemanes de Felipe, 3 de ellos, traídos bajo exenciones de cuarentena. Y luego, cerca del final de la aritmética, un nombre que no pertenecía a ninguna de esas categorías. Penélope, condesa Mountbatten de Birmania. Era la única persona en esa capilla que no era de sangre, ni cónyuge ni soberana. El Palacio de Buckingham la describió como una amiga cercana del duque y lo dejó ahí. Fleet Street hizo el resto, pero el detalle que realmente importa es el que nadie puso en un titular. Su esposo, Norton Knatchbull, el tercer conde Mountbatten de Birmania, nieto del hombre que Felipe más amaba en el mundo, no estaba en la lista. El nieto del mentor de Felipe no consiguió una silla. La esposa del nieto de su mentor sí. Eso no es un romance, es un veredicto. Y para entenderlo, tienes que volver a una mañana de verano en el condado de Sligo en un barco llamado Shadow 5, cuando la familia en la que Penny estaba a punto de casarse se redujo en 4 personas en medio segundo. Primero ella. Antes del condado, antes de los carruajes, antes de que los tabloides le dieran un papel en el matrimonio de otra persona, era Penélope Eastwood, nacida en 1953, y su dinero no venía de la tierra, venía del bistec. Su padre, Reginald Eastwood, fue uno de esos empresarios británicos de posguerra que entendieron que el país estaba cansado del racionamiento y quería comer algo carbonizado y caro un sábado por la noche. Construyó los restaurantes de carne Angus. Si alguna vez has caminado por el centro de Londres y has visto esos restaurantes de fachada roja, agrupados alrededor de teatros y estaciones, ese era el imperio Eastwood, o sus descendientes. Lo hizo realmente rico. No lo hizo grandioso. Esa distinción importa, y en Gran Bretaña en los años 70 importaba enormemente. Las familias aristocráticas llevaban un registro mental de dónde venía el dinero, y el dinero de los restaurantes estaba por debajo del dinero del carbón, que estaba por debajo del dinero de la tierra, que estaba por debajo del dinero que simplemente siempre había existido. Penny Eastwood creció en el lado correcto del balance y el lado incorrecto del registro. Tenía todo excepto posición. Las personas que la conocieron en ese período describen a alguien llamativo, sereno, reservado y excepcionalmente bueno para leer una sala. Esa última cualidad es la que hay que conservar, no porque sea halagadora, sino porque 40 años después resulta ser la habilidad más útil que cualquiera en esta historia poseía. Conoció a Norton Knatchbull, Lord Romsey, a mediados de los años 70. Él era el heredero de Broadlands, la finca de Hampshire, y el nieto de Louis Mountbatten, conde Mountbatten de Birmania, último virrey de la India, primer lord del mar y más relevante, el hombre que había guiado toda la vida de Felipe. Mountbatten había ayudado a diseñar el camino de Felipe hacia Isabel en los años 40. Había hecho campaña por el nombre de la familia. Era el tío de Felipe, su solucionador, su padre sustituto. También era, para 1979, quien dirigía un proyecto dinástico más. Quería que su nieta, Amanda Knatchbull, la hermana de Norton, se casara con el príncipe Carlos. Había estado escribiendo a Carlos sobre ello, fomentando la conexión con la persistencia de un hombre que realmente creía que las familias podían organizarse como flotas. Así que considera en qué se estaba metiendo Penny Eastwood. No simplemente un matrimonio, una casa que funcionaba como un anexo de la monarquía, dirigida por un hombre que trataba el emparejamiento como estrategia, en una familia donde se esperaba al príncipe de Gales en la cena y pronto podría ser un cuñado. ¿Era amor?
Los contemporáneos decían que la pareja estaba genuinamente devota, y no hay razón seria para dudarlo. Pero nadie en ese mundo pretendía que las dos cosas fueran separables. Ella era hermosa y rica. Él tenía título y conexiones. Era un buen intercambio en ambas direcciones, y todos los involucrados podían contar. Se comprometieron. La boda estaba programada para octubre de 1979 en la abadía de Romsey, la iglesia familiar junto a Broadlands. Luego llegó el 27 de agosto. Mountbatten estaba de vacaciones en el castillo de Classieburn, como cada verano, y esa mañana sacó su barco de madera del puerto de Mullaghmore para revisar las trampas de langosta. El IRA había colocado una bomba controlada por radio a bordo la noche anterior. Fue detonada desde la costa. Mountbatten fue asesinado. También Nicholas Knatchbull, el hermano de 14 años de Norton. También Paul Maxwell, un chico local de 15 años que trabajaba como barquero. Doreen, la dama viuda Brabourne, que tenía 83 años, murió al día siguiente. Los padres de Norton, John y Patricia Brabourne fueron sacados del agua con heridas catastróficas. El hermano gemelo de Nicholas, Timothy, sobrevivió y pasaría el resto de su vida cargando con eso. Norton no estaba en el barco, ni tampoco Penny. Ese mismo día, en un ataque coordinado en Warren Point, el IRA mató a 18 soldados británicos. Fue el peor día que el ejército británico había tenido en Irlanda del Norte desde que comenzó el conflicto. Así que la catástrofe privada llegó envuelta dentro de una nacional, lo que significaba que la familia no podía llorar en silencio, incluso si hubieran querido. La reacción de Felipe está documentada principalmente a través de la ausencia. Hizo lo que siempre hacía. Se quedó en silencio y siguió adelante. Carlos, que había estado más cerca de Mountbatten que de su propio padre en algunos aspectos, escribió en su diario sobre la pérdida en términos que luego se publicaron, llamándolo algo así como el último de una raza rara. Carlos se desmoronó. Felipe organizó, y en medio de eso, la boda seguía en el calendario para 8 semanas después. Podrían haberla pospuesto. Cada convención social apoyaba el aplazamiento. No lo hicieron. El 20 de octubre de 1979, Penelope Eastwood se casó con Norton Knatchbull en la abadía de Romsey, menos de 2 meses después de que el abuelo y el hermano de su prometido hubieran sido asesinados. La reina vino, Felipe vino. El príncipe Carlos fue el padrino. La madre de Norton, Patricia, asistió con las heridas aún visibles en su rostro. Había recibido más de 100 puntos de sutura, y los informes contemporáneos destacaron su presencia. ¿Por qué ese punto? ¿Por qué ese era el punto? Entender lo que realmente fue esa boda. No fue una celebración. Fue una demostración. El IRA había intentado borrar a una familia, y la familia respondió organizando el evento más público, más fotografiado, con más asistencia real que pudo organizar en el menor tiempo posible, en el mismo condado, en la misma iglesia, con el heredero al trono al lado del novio, 8 semanas después de un atentado. En Mindo está un país bajo una auténtica amenaza terrorista con la reina en los bancos. Fue una prueba de vida llevada a cabo como una boda de sociedad. Nadie le preguntó a la novia si quería que su matrimonio cumpliera esa función. No hay registro de que se opusiera, y no hay registro de que fuera consultada. Lo que sabemos es que una mujer de 26 años de una fortuna de asadores caminó por el pasillo de la abadía de Romsey hacia una familia que acababa de ser atacada públicamente. Y desde esa mañana en adelante, su vida privada fue propiedad nacional. Había estado en la familia durante unas 8 semanas, y ya había aprendido la regla operativa. Las apariencias no eran decoración, las apariencias eran defensa. Ese es el comienzo de algo que la gente más tarde confundiría con frialdad. La otra cosa que sucedió en esa boda es que el príncipe Felipe, de 58 años, asumió un papel que nunca anunció formalmente ni explicó. Mountbatten había sido el tejido conectivo de esa familia, el que organizaba, aconsejaba, intervenía, escribía cartas y hacía presentaciones. Ese papel ahora estaba vacante. Felipe no lo llenó por sentimentalismo. Lo llenó de la manera en que llenaba todo, al unirse al negocio práctico de mantener a las personas funcionales. Había perdido a la persona que había dirigido su propia estrategia de vida. La familia Brabourne-Knatchbull había perdido a su cabeza, 2 miembros y ambos padres en las listas de heridos. Conocía esa casa. Había pasado su luna de miel allí porque es donde Penny iba a vivir ahora.
Broadlands en Hampshire, la casa palladiana blanca con los jardines que bajan hasta el río Test. Isabel y Felipe pasaron los primeros días de su luna de miel allí en noviembre de 1947. Carlos y Diana pasarían parte de la suya allí en 1981. Era, en la geografía emocional de la casa de Windsor, lo más parecido a un hogar familiar que no pertenecía a la familia. Y para cuando Penny se convirtió en su dueña, estaba abierta a visitantes de pago porque Mountbatten la había abierto al público en 1978 y porque su muerte desencadenó un problema de derechos de sucesión que daría forma a los siguientes 30 años de su vida doméstica, que es donde el mito comienza a desmoronarse. No en un dormitorio. En un libro de cuentas, un visitante y estilo, y una suegra que mantendría el condado y, por lo tanto, la autoridad durante otros 38 años. Los derechos de sucesión no son un tema romántico, pero dirigieron la vida de Penny durante 30 años. Así que vamos a dedicar un minuto a ellos. Cuando Mountbatten fue asesinado, la factura de impuestos sobre Broadlands recayó en una familia que acababa de perder a 2 de sus miembros y tenía a 2 más en el hospital. La respuesta de la finca fue la que todas las grandes casas inglesas estaban buscando en ese momento: vender entradas. Mountbatten ya había abierto Broadlands al público en 1978, con una exposición de su propia carrera, los uniformes del virrey, las condecoraciones navales, las fotografías de la India en 1947. Después de su asesinato, esa exposición se convirtió en un santuario, y el santuario se convirtió en una fuente de ingresos. Así que la casa a la que Penny se mudó como novia tenía horarios de apertura. Los turistas recorrían las habitaciones donde Isabel y Felipe habían pasado su luna de miel. Los autobuses llegaban por el camino de entrada. Su hogar era, en un sentido funcional, un negocio con una tienda de regalos adjunta, y parte de su trabajo era hacer que el negocio funcionara. Había una segunda estructura encima de la primera, y es la que la gente consistentemente pasa por alto. Norton no heredó el condado en 1979. Mountbatten no tenía hijo, y el título pasó por remanente especial a su hija mayor. Así que Patricia se convirtió en la segunda condesa Mountbatten de Birmania. Norton era Lord Romsey, el heredero. Penny era Lady Romsey. Patricia mantuvo ese título hasta que murió en junio de 2017. Haz las cuentas. Penny Eastwood se casó con esa familia a los 26 años y pasó 38 años, toda su juventud, toda su mediana edad, toda su vida como madre, como esposa del hombre que era el siguiente, ama de casa, pero no condesa, dirigiendo Broadlands, pero sin poseer la posición. Su suegra, una mujer de verdadero coraje, que había sobrevivido al bote y enterrado a su hijo y regresado directamente al trabajo público, también era la mujer cuyo título, autoridad y precedencia estaban permanentemente por encima de ella. Eso no es villanía, es solo un sistema, y en ese sistema la posición de Penny siempre fue provisional, lo cual vale la pena recordar cuando la gente más tarde la describió como socialmente ambiciosa. Se había casado con el futuro y le habían dado una espera muy larga. Los hijos llegaron rápidamente. Nicholas en 1981, Alexandra en 1982 y en 1986 Leonora. En algún momento de esos mismos años, el príncipe Felipe le enseñó a conducir un carruaje. Aquí está la parte que la versión de tabloide nunca se molesta en mencionar porque arruina la imagen. Felipe había dejado el polo en 1971 a los 50 años cuando su muñeca falló. Necesitaba una salida competitiva y eligió la conducción de carruajes y no la tomó como un pasatiempo. Compitió por Gran Bretaña. Se sentó en el organismo rector internacional. Estuvo personalmente involucrado en la redacción y revisión de las reglas de la FA para el deporte. Era, en un sentido literal, uno de los hombres que escribió el libro de reglas. Reclutaba personas para ello incansablemente, familia y amigos, cualquiera con el valor. Penny se aficionó. Se convirtió en una competidora seria por derecho propio, compitiendo en Royal Windsor, en Sandringham, en los eventos nacionales durante décadas. Eso no es una historia de portada. Esa es una carrera deportiva documentada con resultados, comisarios, cronometradores y fotografías. Ahora considera lo que realmente implica la conducción de carruajes. Mozo de cuadra, caballos, remolques, un navegante en la parte trasera del carruaje, oficiales de curso, espectadores de pie en el barro con cámaras. Es una de las actividades menos privadas disponibles para un ser humano. La prensa decidió que era un encuentro. Eso no era realmente sobre Penny.
Felipe había llevado una reputación de aventuras desde la década de 1950, mucho antes de que alguien en Fleet Street conociera su nombre. En 1957, cuando estuvo fuera durante meses en el yate real y su secretario privado, Michael Parker, fue nombrado en un caso de divorcio, los rumores se hicieron lo suficientemente fuertes como para que el Palacio de Buckingham emitiera una negación formal. La declaración decía que era completamente falso que hubiera alguna ruptura entre la reina y el duque. Los oficiales de prensa del palacio no emiten negaciones sobre cosas que nadie está diciendo. Así que la maquinaria ya existía. Había estado funcionando durante 25 años y necesitaba insumos. Ella entró sosteniendo un juego de riendas. Hay una cita honesta sobre el tema, y proviene del propio Philip en 1992, cuando la periodista Fiammetta Rocco escribía sobre él. Preguntado sobre las historias de amoríos, dijo, en efecto, ¿cómo podría él? Había tenido un detective en su compañía desde 1947. Es una respuesta burocrática más que moral, y es precisamente por eso que es persuasiva. No estaba reclamando virtud. Estaba señalando la logística. Tómalo por lo que vale. También tenía todas las razones para decirlo. Luego, en octubre de 1991, la historia deja de ser sobre chismes. Leonora Knatchbull fue diagnosticada con cáncer cuando era una niña pequeña. Fue tratada. Murió a los 5 años en Broadlands en octubre de 1991. Sus padres establecieron el Fondo de Cáncer Infantil Leonora en su memoria y recaudó dinero para oncología infantil durante años después. Penny trabajó en ello públicamente por el resto de su vida. Cada biógrafo que ha escrito sobre Philip y Penny señala este periodo como el momento en que su amistad se convirtió en algo más profundo. Giles Brandreth, quien conocía a Philip y lo entrevistó repetidamente, describe a Philip como una de las personas que la apoyó durante eso. El relato de Ingrid Seward sigue el mismo camino. Philip tenía una competencia específica aquí, y es extraño admirarla, pero era real. Era muy bueno con las catástrofes. Había perdido a su propia familia por el exilio, el colapso y un accidente aéreo. No ofrecía consuelo con palabras, ofrecía estructura, actividad y compañía, y seguía apareciendo mucho después de que otras personas hubieran regresado a sus propias vidas. Pero mantén la cronología frente a la historia porque la historia está ligeramente equivocada. La amistad no comenzó con la muerte del niño. La conducción de carruajes vino primero por años. Lo que hizo la pérdida fue cambiar el peso de la amistad. Dejó de ser un deporte compartido y se convirtió en la relación en la que se le permitió ser una madre en duelo en lugar de la esposa de un heredero. Y el hombre en ese papel era el primo de su esposo. El propio dolor de Norton no está en disputa y no debe minimizarse. 2 personas perdieron a la misma hija. Lo que muestra el registro es que no lo superaron en la misma habitación. Se informó que su matrimonio estaba bajo tensión desde principios de la década de 1990, y para entonces la pareja tenía otra complicación. Norton era uno de los confidentes más cercanos del príncipe Carlos, parte del pequeño círculo en el que Carlos se apoyaba mientras su propio matrimonio colapsaba. Los relatos del lado de Diana de esa guerra sostenían que los Romsey habían tomado el partido de Carlos, y la frialdad de Diana hacia ellos era bien conocida en ese mundo. Trata los detalles como disputados porque provienen de un período en el que todos informaban a todos. El hecho estructural no está en disputa. El hogar de Penny estaba dentro de la guerra de Gales del lado del príncipe, y la lealtad de su esposo se dirigía al futuro rey. Entonces, ¿por qué no irse? Mira lo que habría costado irse en 1993 o 1996. 2 hijos sobrevivientes, ambos aún jóvenes, una casa que era una atracción pública, una exposición y un monumento familiar a un hombre asesinado. Un título que aún esperaba. Un mundo social del que su única posición independiente provenía de la familia con la que se había casado, porque el dinero detrás de su nombre provenía de restaurantes de carne. Y todos en ese mundo lo recordaban, y un cuerpo de prensa que ya había decidido que estaba durmiendo con el duque de Edimburgo. Una separación habría sido interpretada como confirmación. No habría escapado de la historia. Se habría convertido en ella. Se quedó. Y lo curioso, lo genuinamente contraintuitivo, es que la familia que supuestamente debería haberla excluido hizo lo contrario. La reina la invitó, no la toleró, la invitó. Penny era una habitual en Balmoral, y Sandringham, durante los años 1990 y 2000, fue a Royal Ascot, se unió a las cacerías reales,
estuvo en el yate, estuvo en las fotografías. Isabel II, una mujer con un instinto inigualable para lo que se vería mal, puso a esta mujer al lado del calendario familiar durante 30 años. Esa es la prueba más contundente contra la historia del amorío. Y también es la más despiadada porque las invitaciones hicieron algo más. Hicieron que la posición de Penny dependiera enteramente del favor real en lugar de su matrimonio. Su bienvenida vino de la reina y el duque, no de su esposo. Los años 2000 parecían desde fuera como una reparación. Norton y Penny aparecían juntos. Su hijo e hija crecieron. Cuando el padre de Norton, Lord Brabourne, murió en septiembre de 2005, marido y mujer estuvieron juntos en el funeral, y la familia cerró filas de la manera que siempre lo hacía. Alexandra y Nicholas fueron lanzados a la vida adulta. La casa sobrevivió a sus problemas fiscales. Penny conducía sus caballos. 26 años de matrimonio, 2 hijos enterrados y criados, un santuario a un abuelo asesinado mantenido y una actuación pública sostenida sin una sola entrevista de ninguno de ellos. Luego, en 2010, Norton Knatchbull se mudó. Tenía 60 años. Habían estado casados durante 31 años. Maneja lo que sigue con cuidado porque casi todo proviene de periódicos en lugar de cualquiera de los participantes. Los informes decían que Norton había dejado a Penny por Ferguson, una mujer que había sido parte del mismo círculo social durante años. Ni Norton ni Penny confirmaron nada, ni entonces ni después. No hubo divorcio. No hubo declaración. Varios periódicos informaron posteriormente una reconciliación parcial, o al menos un regreso a la misma dirección, y los detalles de eso varían dependiendo de qué reportero confíes. Así que aquí está lo sólido. En 2010 se informó públicamente que el matrimonio se había roto. Nunca terminó legalmente, y durante los siguientes 15 años la pareja apareció junta cuando la familia lo requería y vivió, según todos los relatos creíbles, vidas en gran medida separadas. Ahora mira lo que eso le hizo a ella. Durante 20 años, la prensa había estado difundiendo una historia en la que Penny era la mujer que se llevó al esposo de otra mujer. En 2010, su propio esposo se fue, y la cobertura apenas se detuvo. Los titulares que importaban no eran sobre Norton en absoluto. Eran sobre lo que esto significaba para su amistad con el príncipe Philip, que entonces tenía 89 años. Ella fue recategorizada instantáneamente de esposa a disponible. La mujer, etiquetada como destructora de hogares, tuvo su hogar destruido, y la respuesta de la prensa fue especular sobre su disponibilidad para un hombre en su 9º decenio. Esa es la maldad que promete el título, y no es sexual. Es que una madre afligida, públicamente abandonada en una casa que era un memorial de un bombardeo, no tuvo ninguna versión de sí misma impresa, excepto la que se vendía. La respuesta del palacio es instructiva. Nada cambió. Ella mantuvo las invitaciones. Estuvo en Sandringham, en Balmoral, en Windsor. En 2011 estuvo en la boda de William y Catherine. Cuando su hija Alexandra se casó en la abadía de Romsey en 2016, la misma iglesia donde Penny se había casado en 1979, la reina y el príncipe Felipe asistieron, y las fotografías de ese día muestran a Penny con ellos. Lee esas fotografías correctamente. Que la reina aparezca en la boda de tu hija 6 años después de que tu esposo se mudara no es una cortesía social. Es un fallo público sobre qué miembro de ese matrimonio la corona pretendía mantener. Luego, Patricia murió el 13 de junio de 2017 a los 93 años. Después de 38 años, Norton se convirtió en el tercer conde Mountbatten de Birmania. Y Penélope Eastwood, de la fortuna de Angus Steakhouse, la chica cuyo dinero provenía de restaurantes, se convirtió en Penélope, condesa Mountbatten de Birmania, un título creado para un virrey, sostenido por la mujer cuyo esposo la había dejado 7 años antes y que ahora sostenía precisamente porque no se había divorciado de él. Había esperado 38 años por esa posición. La tomó mientras vivía separada del hombre que se la confería. Observa lo que no hizo. No vendió una historia. No autorizó a un amigo a informar a un columnista comprensivo. No escribió unas memorias. Y para 2017, el mercado para ello habría sido enorme. Tenía una queja genuina, una humillación documentada y una audiencia, y no usó nada de eso. En cambio, hizo lo que había estado haciendo desde 1979.
Se quedó dentro del marco y dejó que otras personas llenaran el pie de foto. Lo que construyó en esos años no fue una defensa pública, fue un conjunto de posiciones que no podían ser quitadas por la cobertura de prensa. El Fondo de Cáncer Infantil en nombre de Leonora, en el que trabajó durante décadas, su propio récord competitivo en conducción de carruajes, que era suyo y no de su esposo, su participación con la finca y con Romsey, y un lugar en el calendario real privado que venía directamente de la reina. Ese último es la obra maestra estratégica, y no creo que lo planeara. Su posición había migrado. Ya no descansaba en ser Lady Romsey de Broadlands. Descansaba en ser la persona que Elizabeth y Philip querían en la sala. Philip se retiró de los deberes públicos en agosto de 2017, 2 meses después de la muerte de Patricia, y trasladó su base a Wood Farm en la finca de Sandringham, una casa modesta, 5 dormitorios, sin personal que mencionar según los estándares reales. Pasó sus últimos años allí leyendo, pintando y recibiendo una lista muy corta de visitantes. La reina venía los fines de semana, sus hijos venían, y Penny venía repetidamente durante los 4 años que le quedaban. Todavía fueron fotografiados conduciendo un carruaje juntos en Sandringham cuando él tenía casi 90 años. Esas fotos fueron tomadas con teleobjetivo, vendidas y subtituladas como un romance. Lo que realmente muestran es a un hombre de 97 años que ya no podía caminar mucho, en un carruaje con la persona a la que había enseñado el deporte 35 años antes, cerca del final de su vida. Murió el 9 de abril de 2021, a los 99 años, y luego vino el funeral y las 30 sillas. Norton Knatchbull, tercer conde Mountbatten de Birmania, nieto del hombre que había moldeado toda la carrera de Philip, no estaba allí. Su esposa fue la única invitada en ese funeral que no era miembro de la familia real o pariente de Windsor. Si Norton fue excluido, declinó o simplemente perdió la aritmética de 30 asientos, nunca ha sido explicado por nadie con autoridad para explicarlo. Lo que hizo la lista de invitados no está en disputa. Hizo una declaración pública en el evento televisado más visto de ese año sobre cuál de esas 2 personas Philip había contado como familia. 5 meses después, la última puerta se cerró. En septiembre de 2021, Sir Andrew McFarlane, presidente de la División de Familia del Tribunal Superior, dictaminó que el testamento del príncipe Felipe sería sellado por 90 años. La audiencia se había celebrado en privado. No se le había dicho a la prensa qué estaba sucediendo y no tuvo oportunidad de argumentar. El fallo escrito de McFarlane explicó su razonamiento, la necesidad de proteger la dignidad del soberano y una convención que se remonta a 1910, bajo la cual los testamentos reales de alto rango se sellan en lugar de ser probados públicamente. The Guardian desafió el secreto del proceso. El sello se mantuvo. 90 años desde 2021 es 2111. Así que la posición es esta. Cada documento que Philip podría haber dejado concerniente a sus asuntos, sus legados, sus reconocimientos, bloqueado. Los archivos reales en Windsor operan con acceso concedido a discreción de la corona, y la correspondencia privada de ese tipo no se libera rutinariamente. Los propios documentos de Philip no están abiertos. Penny nunca ha dado una entrevista sobre él, y no hay indicios de que alguna vez lo haga. Lo que eso significa prácticamente es que las fuentes para la historia del romance consisten casi enteramente en personas a distancia. Sarah Bradford declaró en su biografía de 1996 de la reina que Philip había tenido romances, Penny entre las relaciones discutidas. Bradford trabajaba a partir de contactos sociales, no documentos, y otros biógrafos con mejor acceso llegaron a la conclusión opuesta. Sasha Abercorn, otra mujer vinculada durante mucho tiempo a Philip, abordó su propio caso directamente y dijo que había sido una relación de la mente más que física, una admisión calificada que también socava toda la arquitectura de los rumores. La respuesta de Philip de 1992 sobre el detective es lo más cercano a una negación del propio hombre. Eso es todo. Esa es la base probatoria. Una biografía disputada. El relato parcial de un amigo, una evasiva burocrática y 30 años de fotografías de una mujer sosteniendo las riendas, contra lo cual se encuentra el registro, las invitaciones de la reina, el testamento sellado, la silla vacía que debería haber sido de su esposo, y el hecho de que ninguno de los 3 involucrados dijo una palabra.
El público no obtuvo los documentos, obtuvo un guión. En 2022, la quinta temporada de The Crown dramatizó la amistad con Natasha McElhone interpretando a Penny y el manejo de carruajes utilizado como la imagen central de un apego emocional. Los informes de la época decían que la familia lo encontró angustiante. Ya no importa. Esa es la versión que llegó a 100 millones de personas y sobrevivirá a todos los que podrían corregirla porque el material correctivo está sellado hasta 2111. Norton murió en 2025. Penny lo sobrevivió, aún condesa Mountbatten de Birmania, aún en silencio. Vuelve a la capilla y las 30 sillas. La razón por la que el mito fue persuasivo es que no requería trabajo. La reputación de un hombre rico, una mujer hermosa 32 años más joven, un deporte compartido que nadie fuera de él entendía, y fotografías tomadas desde 400 metros de distancia. Le dio a la gente una historia con forma. Lo que excluyó fue todo lo que realmente le sucedió a ella. Una boda celebrada 8 semanas después de un bombardeo, porque una familia herida necesitaba ser fotografiada sobreviviendo. 38 años como la esposa del heredero en el título de otra persona. Una hija de 5 años enterrada en Broadlands. Un esposo que se fue bajo el pleno escrutinio de los periódicos, que durante 20 años la llamaron la amante de otro. Y una amistad con un anciano que había perdido a su propia familia joven y era mejor estando al lado de la catástrofe que en casi cualquier otra cosa. Nunca fue realmente una de ellos. El dinero estaba mal, el nombre estaba mal, y siempre había alguien de mayor rango con el título. Lo que tenía en su lugar era la habilidad que la gente notó en ella a los 23 años y confundió con frialdad. Observaba, evaluaba la sala y no decía nada. Le costó 4 décadas de su reputación. También le ganó la última discusión. Cada persona que escribió sobre esa amistad tuvo que adivinar, y ella nunca les dio nada con qué trabajar. 30 sillas en Windsor. Se sentó en una de ellas en público, ante las cámaras, y le dio al mundo exactamente lo que le había dado desde 1979. Nada.